¿Quién tiene el derecho de abrir el pergamino y romper sus sellos? ¿Hay alguien? Hemos buscado por toda la tierra y no hemos encontrado a nadie. ¿Y en el cielo? Debe haber alguien allí afuera. Pero no, ni siquiera allí. No se encontró a nadie, mi señor. La humanidad está sin esperanza. Juan, no llores. Registra todo lo que has visto. Todo. Escribe lo que está ocurriendo ahora y lo que está por suceder. Dichoso el que lee estas palabras proféticas y vive según ellas, porque el tiempo se acerca. Vientos fuertes soplaban sobre las aguas del mar de Galilea. Las redes, empapadas y pesadas, no traían ningún pez. Juan, con las manos ásperas por los años de trabajo duro, ayudaba en silencio a su hermano Santiago a recogerlas. Era su rutina, la única vida que Juan conocía. Entonces lo vio. Un hombre caminando por la orilla, acercándose. Lo reconocieron de inmediato. Era Jesús de Nazaret. Aunque Juan ya lo había visto antes, esta vez no podía apartar la mirada. Había algo distinto en él, algo que tocaba su alma. Jesús se les acercó y dijo: «Vengan conmigo y les enseñaré a traer personas al reino de Dios». Juan miró a Santiago y una emoción inexplicable recorrió a ambos. Sin dudarlo, soltaron las redes y lo siguieron. Poco después, Simón, Andrés y Felipe hicieron lo mismo. Desde ese momento, caminando con Jesús, Juan fue testigo de maravillas que ningún ser humano había visto. Vio agua común convertirse en vino fino en Caná. Vio a Jesús arder de furia justa al expulsar a los comerciantes corruptos del templo. Vio a enfermos sanar, a ciegos recuperar la vista y a discapacitados levantarse y caminar. Cada día con Jesús era como entrar en un mundo distinto a todo lo conocido. Toda Galilea hablaba de él. La gente lo seguía por caminos polvorientos, suplicando sanación, buscando esperanza, ansiando ver algo divino. Sin embargo, una pregunta no dejaba en paz a Juan. ¿Quién es realmente este hombre? ¿Es solo un mensajero de Dios? ¿O es algo mucho mayor, algo divino? Con el tiempo las señales y maravillas se volvieron aún más extraordinarias, y las verdades que revelaba eran abrumadoras. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las colinas cerca del mar de Galilea, una gran multitud se reunió para escucharlo. Aunque el aire ya se había enfriado tras un día caluroso, nadie se movía. Más de 5.000 hombres, mujeres y niños estaban sentados en la ladera, cautivados por su voz. Nadie quería irse. Nadie podía alejarse de ese hombre cuyas palabras parecían abrir puertas invisibles. El hambre comenzaba a sentirse, pero aún así se quedaban, atraídos por el misterio de quién era realmente. A pesar de que el calor del día había disminuido, la enorme multitud permanecía inmóvil. Más de 5.000 personas seguían en la ladera, aferrándose a cada palabra de Jesús. Juan observaba el mar de gente, con preocupación creciendo en su corazón. Eran tantos y nadie había comido. Jesús, al notar la inquietud entre sus discípulos, los llamó y les preguntó con suavidad: «¿Cuántos panes tenemos? Vayan a ver». Tras una breve búsqueda, regresaron con un niño que llevaba 5 pequeños panes de cebada y 2 pescados. Una mirada sabia apareció en el rostro de Jesús mientras decía: «Díganles a todos que se sienten juntos en la ladera verde». Sin saber qué ocurriría, pero dispuestos a obedecer, la gente se acomodó. Murmullos tranquilos se oían entre ellos. Un aire de expectativa llenó el ambiente. Jesús tomó la comida en sus manos y levantó la mirada hacia el cielo. Una calma profunda cayó sobre la multitud. Entonces dijo palabras suaves y claras: «Padre, gracias por darnos este alimento». Y comenzó a partir el pan. Entonces ocurrió el milagro. Cada vez que Jesús partía un pedazo de pan o de pescado, aparecía más. No se acababa. Cada vez que lo dividía, había más para repartir.
Los discípulos que antes dudaban, ahora se movían con asombro, entregando la comida una y otra vez, y la provisión no se agotaba. Cuando todos habían comido hasta quedar completamente satisfechos, los discípulos recogieron las sobras. Llenaron 12 canastas con el pan restante, prueba de que Jesús no solo cubrió la necesidad, sino que fue más allá, dando en abundancia. De pronto, la multitud estalló de emoción. «¡Este es el profeta que esperábamos!», gritó alguien. Otros clamaban: «¡Háganlo nuestro rey ahora! Él es el elegido de Dios». Pero antes de que la multitud actuara, Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo: «Suban a la barca y crucen al otro lado». Luego se alejó en silencio, subiendo solo a las colinas para orar, desapareciendo de su vista. Aunque no lo entendían del todo, los discípulos obedecieron. Subieron a la barca y partieron hacia Capernaum, cruzando el mar. La noche pronto cubrió el mar de Galilea con oscuridad. Jesús aún no estaba con ellos. Más tarde, sin previo aviso, una tormenta violenta azotó el agua. Olas enormes golpeaban la barca por todos lados. El viento aullaba y la lluvia caía como cuchillas. Los discípulos luchaban con todas sus fuerzas para mantenerse a flote, el miedo apoderándose de ellos. «¡Remen con más fuerza!», gritó Pedro, sujetando el remo de dirección con todas sus fuerzas. Andrés y Juan intentaban controlar las velas, pero era inútil. La barca era como una hoja atrapada en un huracán. De pronto, desde las sombras, apareció una figura, alguien caminando sobre la superficie del mar embravecido. «¡Es un fantasma!», gritó Tomás, paralizado por el pánico. El miedo los inmovilizó a todos, pero entonces una voz conocida atravesó el caos. «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro entrecerró los ojos a través de la lluvia intensa, tratando de distinguir la figura que caminaba sobre el agua. «Señor, si realmente eres tú», gritó, «ordéname que vaya contigo». Jesús sonrió con ternura y respondió: «Ven». Pedro no dudó. Salió de la barca y puso un pie sobre las olas. Milagrosamente, no se hundió. Paso a paso, avanzó, con la mirada fija en Jesús. Pero entonces el viento rugió con más fuerza y enormes olas se alzaron como muros a su alrededor. Perdió el enfoque, miró hacia abajo y el miedo lo envolvió. En ese instante comenzó a hundirse. «¡Señor, sálvame!», gritó, extendiendo los brazos con desesperación. En un instante, Jesús lo tomó de la mano. Lo miró a los ojos, llenos de temor, y le habló con suavidad. «¿Por qué dudaste? ¿Dónde está tu fe?». Caminaron juntos de regreso a la barca, y en cuanto subieron, la tormenta se detuvo. El viento cesó, las olas se calmaron. Era como si el caos nunca hubiera existido. Los discípulos cayeron de rodillas, sobrecogidos por el asombro. Sus voces temblaban al alabarlo. Juan, al ver todo esto, sintió su corazón estremecerse. Jesús no era solo un hombre sabio, ni un mensajero. Era más que cualquier profeta. Juan también cayó de rodillas y, con un fuego ardiendo en su interior, dijo lo que ahora sabía con certeza: «Tú eres realmente el Hijo de Dios». Jesús guardó silencio por un momento, observándolos. Sabía que aún no comprendían todo. Después de eso, Jesús los llevó hacia Cesarea de Filipo. Dejaron Galilea atrás, eligiendo caminos tranquilos lejos de las multitudes. Finalmente, llegaron al pie de una gran montaña. Los discípulos, llenos de polvo y agotados, se reunieron alrededor de Jesús, esperando escuchar lo que diría. Entonces Jesús se volvió hacia ellos y les hizo una pregunta inesperada: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?». Los discípulos se miraron unos a otros, algo desconcertados. La pregunta los tomó por sorpresa. Andrés respondió primero: «Algunos creen que eres Juan el Bautista». Felipe añadió:
Otros dicen que eres Elías. Tomás también intervino. Algunos dicen que eres Jeremías o uno de los profetas. Jesús escuchó asintiendo lentamente, pero luego su mirada se volvió intensa al acercarse. ¿Y ustedes?, preguntó. ¿Quién dicen que soy yo? El ambiente se volvió silencioso. La pregunta tocó lo más profundo de cada uno. No pedía una opinión, pedía una verdad. Pedro dio un paso al frente con valentía en su voz. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sus palabras resonaron en el silencio. Los demás discípulos lo miraron, sorprendidos por la firmeza de lo que acababa de declarar. Jesús miró a Pedro y le sonrió con una calidez y profundidad que solo él podía dar. Simón, hijo de Jonás, eres verdaderamente bendecido, respondió Jesús. Esa comprensión no vino de ningún ser humano, fue revelada por mi Padre que está en el cielo. Un cambio se sintió en ese momento. El silencio cargado dio paso a una claridad profunda y sagrada. Jesús habló de nuevo con voz firme y llena de poder. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las fuerzas de la muerte no podrán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo también. Los discípulos quedaron sin palabras. El peso de sus palabras los impactó a todos. Pedro, impulsivo, apasionado Pedro, acababa de ser nombrado el fundamento de algo eterno. Pero entonces, repentinamente, la voz de Jesús cambió. Su expresión se volvió más seria y les advirtió con gravedad: no le digan a nadie que yo soy el Mesías. El Hijo del Hombre debe sufrir mucho, será rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Será asesinado y al tercer día resucitará. El anuncio fue como una sacudida. La alegría del momento se desmoronó en confusión y miedo. Pedro, aún abrumado por el honor que acababa de recibir, no pudo contenerse. Tomó a Jesús aparte e intentó corregirlo. Señor, eso no puede pasarte, no lo permitiremos. Jesús se volvió y miró directamente a Pedro, con los ojos llenos de dolor, pero también de una fuerza inquebrantable. Apártate de mí, Satanás, le dijo. Estás siendo un obstáculo para mí. Piensas como los hombres, no como Dios. La reprensión fue dura. Pedro quedó destrozado. El golpe de esas palabras lo hizo retroceder. Todo se tensó, como el aire justo antes de una tormenta. Entonces Jesús se dirigió a todo el grupo y habló con voz firme y clara, su tono cortando el silencio. Si alguien quiere seguirme, debe renunciar a sí mismo, cargar con su cruz y venir tras de mí. Quien intente aferrarse a la vida, la perderá, pero quien entregue su vida por mi causa, la encontrará de verdad. El mensaje era claro. Caminar con él no era solo ver milagros o escuchar verdades poderosas. Requería entrega total, estar dispuesto a darlo todo. Y entonces llegó un día que Juan recordaría para siempre. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a una montaña alta, dejando a los demás atrás. La subida era empinada y el silencio a su alrededor se sentía sagrado. El aire se volvía más delgado, más frío, a medida que ascendían. Cuanto más alto llegaban, más sentían que se acercaban a algo que no pertenecía a este mundo. En la cima, mientras Jesús oraba, ocurrió algo asombroso. Su rostro comenzó a brillar, tan intensamente como el sol al mediodía. Sus ropas se volvieron blancas, resplandecientes con una luz que no era de esta tierra. El corazón de Juan latía con fuerza, golpeando en su pecho. Juan nunca había visto algo así. En ese momento, el mundo pareció detenerse. De repente, junto a Jesús, aparecieron 2 figuras enormes de la historia de Israel, Moisés y Elías.
El gran profeta y el dador de la ley estaban allí, hablando con Jesús sobre lo que pronto sucedería en Jerusalén. Parecía que el tiempo mismo se había detenido. Juan estaba seguro de que estaba presenciando algo demasiado sagrado para los ojos humanos. Sin previo aviso, una nube luminosa los envolvió y desde dentro de ella salió una voz que resonó con autoridad divina. «Este es mi Hijo amado, en quien me deleito. Escúchenlo». El sonido de esa voz fue abrumador. Los discípulos cayeron al suelo, llenos de miedo, temblando sin poder controlarse. Juan cayó con el rostro en la tierra, su cuerpo inmóvil, su voz perdida, incapaz de hacer otra cosa que temblar. Entonces sintió una mano, suave, firme, sobre su hombro. Jesús. «Levántate, Juan», dijo con calidez en la voz, sonriendo. «No tengas miedo». Juan levantó la mirada lentamente. La luz brillante había desaparecido. Moisés y Elías ya no estaban, solo quedaba Jesús, y la paz había regresado. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó no contar a nadie lo que habían visto, no hasta después de que Él resucitara. Juan guardó esas palabras con fuerza, como un tesoro en lo más profundo de su corazón. Aún así, no podía dejar de pensar en esa visión. Algo se había encendido dentro de él, una esperanza, un fuego. Imaginaba un futuro glorioso, un reino de poder y prestigio. Ese momento deslumbrante en la montaña había sembrado sueños de honor y autoridad. Impulsado por esas esperanzas, Juan se acercó a Jesús junto a su hermano Santiago. «Maestro», dijeron, «queremos pedirte algo. Cuando llegues a tu gloria, déjanos sentarnos contigo, uno a tu derecha y otro a tu izquierda». Jesús los miró con tristeza. «No entienden lo que están pidiendo», respondió con suavidad. «¿Pueden realmente beber del cáliz de sufrimiento que yo estoy por beber?» «Sí, podemos», respondieron sin dudar. Jesús les dio una mirada llena de compasión. «En verdad compartirán mi sufrimiento. Pero esos lugares a mi derecha y a mi izquierda no me pertenecen. Esos asientos son para quienes han sido escogidos por mi Padre». Cuando los demás discípulos escucharon lo que Juan y Santiago habían pedido, la indignación estalló. La tensión en el grupo se hizo densa. Juan podía sentir el peso de la decepción de todos sobre él. Se dio cuenta de lo rápido que había sido para hablar, de lo ansioso que estaba por tener un lugar importante. Pero a través de ese momento, comprendió algo mucho más profundo. En el reino de Jesús, la grandeza no se encuentra en el poder, sino en la humildad. No se trata de ser exaltado, sino de rebajarse para servir. Ese día, el corazón de Juan cambió. Sabía que su camino no sería cómodo ni lleno de elogios, demandaría sacrificio, y estaba listo para seguirlo. Mientras continuaban caminando por Galilea, el ambiente se volvió pesado por pensamientos no expresados. Jesús iba delante de ellos, caminando con una determinación silenciosa. Entonces se detuvo. Volviéndose hacia el grupo, habló con calma y seriedad. «Escuchen bien lo que les voy a decir ahora. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará». Juan sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Nadie dijo una palabra. No se hizo ni una sola pregunta. El silencio era profundo y lleno de temor. Pero Juan estaba confundido. Ninguno de ellos comprendía realmente lo que Jesús quería decir. Quería hablar, romper el silencio, pedir una explicación, cualquier cosa para aliviar la tensión creciente. Pero algo en las palabras de Jesús lo detuvo por completo. No entendía del todo lo que se estaba diciendo, y un temor callado le impidió preguntar. Entonces Jesús siguió su camino hacia Capernaum con el rostro sereno, marcado por una determinación firme, no por miedo.
Finalmente llegaron a una casa sencilla en el pueblo. El aroma a pan recién horneado flotaba en el aire, mezclándose con el polvo y el cansancio del largo camino. Jesús se sentó despacio y los miró. ¿De qué hablaban en el camino?, preguntó con suavidad, aunque ya lo sabía. Nadie respondió. El silencio se volvió pesado, cargado de culpa. Juan apartó la mirada, avergonzado. Recordaba cómo habían discutido durante el viaje, debatiendo quién sería el más importante, quién tendría el puesto más alto cuando el reino de Jesús se revelara. Entonces Jesús llamó a un niño pequeño que jugaba cerca. Lo puso en medio del grupo y dijo: si alguien quiere ser el primero, debe decidir ser el último y servir a todos los demás. Quien quiera ser grande, debe volverse como este niño, el más pequeño en la sociedad. Abrazó al niño con ternura. La sala quedó en silencio otra vez, esta vez con comprensión. Ya nadie discutió. Al día siguiente reanudaron el viaje. Al anochecer decidieron descansar en un pueblo samaritano cercano. Pero cuando los habitantes se dieron cuenta de que Jesús se dirigía a Jerusalén, su actitud se volvió fría. Rechazaron recibirlo. Las puertas permanecieron cerradas y en lugar de hospitalidad recibieron palabras duras. Juan sintió que la rabia le hervía por dentro. Una furia justificada lo consumía. Sin poder contenerse, se volvió hacia Jesús y dijo: «Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo para destruirlos, como hizo Elías?». Jesús se detuvo, se volvió y miró a Juan a los ojos. Su mirada era firme, pero llena de tristeza. «Juan, no entiendes el espíritu que vive dentro de ti», dijo. «El Hijo del Hombre no vino para quitar vidas, sino para salvarlas». En ese instante, Juan sintió el peso de sus propias palabras. Su ira desapareció reemplazada por vergüenza. Bajó la cabeza, apenado por su reacción. Jesús puso una mano reconfortante sobre su hombro y ambos continuaron caminando por el camino polvoriento en silencio. Días después, llegó una noticia preocupante. Lázaro, un querido amigo de Jesús, estaba gravemente enfermo. Los discípulos se prepararon para una respuesta urgente. Esperaban que Jesús dejara todo y saliera hacia Betania de inmediato. Pero no lo hizo. En cambio, se quedó donde estaba durante 2 días más. «Esta enfermedad no terminará en muerte», dijo. «Servirá para mostrar la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea honrado por medio de ella». Juan miró a Pedro confundido. ¿Cómo podía Jesús decir algo así? No entendía la urgencia. Lázaro estaba al borde de la muerte, pero Jesús no mostraba preocupación. Esperaba. Pasaron 2 días largos. Justo cuando parecía que toda esperanza se había perdido, Jesús finalmente dijo: «Volvamos a Judea». Un nudo de inquietud se formó en el pecho de Juan. Volver tan cerca de Jerusalén parecía peligroso. Todos sabían que los líderes religiosos ya estaban planeando matar al maestro. Aún así, Jesús estaba decidido y comenzaron el viaje a Betania. Cuando llegaron, lo peor ya había ocurrido. Lázaro llevaba 4 días enterrado. El duelo pesaba en el ambiente y cada calle resonaba con lamentos. Antes de que Jesús entrara al pueblo, Marta, la hermana de Lázaro, salió corriendo a su encuentro. Su rostro, marcado por la tristeza, estaba empapado en lágrimas. «Señor, si hubieras estado aquí», dijo entre sollozos, «mi hermano no habría muerto». Jesús encontró su tristeza con una fuerza serena. «Tu hermano resucitará», dijo. «Lo sé», respondió Marta, «en el último día, cuando llegue la resurrección». Pero Jesús se acercó más y la miró a los ojos. «Yo soy la resurrección y la vida. Quien confía en mí vivirá, aunque muera. ¿Crees esto?». Las lágrimas le llenaron los ojos mientras asentía. «Sí, Señor, yo creo.
tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que fue prometido. Juan sintió un nudo en la garganta. Había visto a Jesús sanar a enfermos y levantar a los desesperados, pero aquí, a la sombra de la muerte, incluso él dudaba. La pérdida era demasiado real. Juntos se dirigieron a la tumba. Una multitud los seguía. Era una cueva, sellada con una enorme piedra. «Quiten la piedra», dijo Jesús. Marta dio un paso al frente con nerviosismo. «Señor, ya han pasado 4 días. El cuerpo ya debe estar en descomposición». Jesús levantó los ojos al cielo y oró en voz baja. «Padre, gracias por escucharme siempre. Digo esto por los que están aquí, para que crean que tú me enviaste». Luego, con voz fuerte y poderosa, gritó: «¡Lázaro, sal afuera!». Un silencio pesado se apoderó de todos. Entonces, desde la oscuridad de la tumba, algo se movió. Lentamente, una figura apareció, envuelta en lienzos, aún cubierta con los paños del entierro. Lázaro estaba vivo. Los jadeos se convirtieron en gritos de alegría. La multitud estalló en júbilo, sin poder creer lo que veían. Marta, abrumada, cayó de rodillas con gratitud. «Señor, gracias, me escuchaste». Jesús la miró con amor y le dijo: «Tu fe ha hecho esto posible». Juan estaba allí, observando a Lázaro caminar. El hombre que había estado muerto ahora respiraba. Y mientras Juan miraba a Jesús, comprendió algo más profundo que nunca. Jesús no era solo un maestro sabio. No era únicamente un hacedor de milagros. Él era la vida misma. Él era la resurrección. Él era el Hijo del Dios viviente. La noticia del milagro se esparció como fuego. Llegó a cada aldea, a cada camino que conducía a Jerusalén, y llegó a oídos de los poderosos, fariseos, sacerdotes, escribas, hombres con influencia sobre Israel. «Si dejamos que este hombre siga», murmuraban entre ellos, «toda la nación lo seguirá, y entonces Roma nos aplastará». Entonces el sumo sacerdote Caifás se levantó y habló con un tono escalofriante. «¿No lo entienden? Es mejor que muera un solo hombre a que toda la nación sea destruida». Y desde ese día, la muerte de Jesús fue sellada en secreto. Un plan final fue puesto en marcha. Lejos de las multitudes, Jesús y sus discípulos se mantuvieron ocultos. El peligro ahora era real. La tensión se sentía densa en el aire. «Maestro», le dijeron, «los líderes quieren matarte. Si vamos a Jerusalén, entraremos en una trampa. Todos moriremos». Pero Jesús permanecía sereno. En sus ojos no había temor, solo una determinación firme. «El Hijo del Hombre debe ir a Jerusalén». A Juan le recorrió un escalofrío. Jesús hablaba con tanta certeza, como si no fuera solo un paso más, sino el camino hacia todo. Tomás, aunque ansioso, apretó la mandíbula y dijo: «Vamos con él. Si va a morir, moriremos con él». Y así emprendieron el camino hacia Jerusalén. La ciudad estaba viva con la energía de la Pascua. Peregrinos llegaban desde todas direcciones. Las calles se desbordaban de viajeros, comerciantes y el aroma de los sacrificios. Era la época más sagrada del año. Al acercarse a la ciudad, Jesús se detuvo y envió a 2 discípulos por delante. «Encontrarán un burrito joven», dijo, «tráiganlo». Ellos hicieron lo que Jesús pidió. Los discípulos pusieron sus mantos sobre el animal y Jesús se montó en él. Entonces continuaron hacia Jerusalén y ocurrió algo extraordinario. La gente llenó las calles para recibirlo. Era como si toda la ciudad hubiera estado esperando ese momento. Los vítores subían como olas. La emoción recorría a la multitud. Algunos tendían sus mantos sobre el camino como una alfombra real. Otros agitaban ramas de palma en el aire y sus voces se elevaban con cada paso que Jesús daba. «Hosana», gritaban, «bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel».
Pero Juan notó algo. Jesús no sonreía, no se dejaba llevar por los aplausos, ni se perdía en los elogios. Sabía exactamente a dónde lo llevaba ese camino y aún así avanzaba con resolución. La atmósfera en Jerusalén se volvió tensa. Desde el momento en que Jesús entró en la ciudad, los líderes religiosos no le quitaron los ojos de encima. Pero no podían actuar abiertamente, no mientras la multitud lo trataba como al Mesías tan esperado. Jesús no evitó el conflicto. Al día siguiente fue directamente al templo, el corazón mismo de la ciudad. Estaba lleno de comercio ruidoso, con gritos de vendedores y el tintinear de monedas. Lo que debía ser un lugar sagrado de oración se había convertido en un mercado. Cuando Jesús entró, su expresión cambió. Juan vio la transformación en su rostro, una tristeza profunda, seguida de ira creciente. Jesús avanzó y comenzó a volcar las mesas de los cambistas. Las monedas rodaron por el suelo, las jaulas se abrieron y las palomas volaron, batiendo sus alas con fuerza. Su voz retumbó por las paredes del templo. La casa de mi padre es para orar, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los líderes religiosos estaban furiosos. Nadie se había atrevido a desafiarlos así. Desde las sombras lo observaban, con los rostros tensos de rabia. Su odio crecía en silencio. El choque final estaba cerca. Esa noche, Jesús guió a sus discípulos por los callejones estrechos de Jerusalén, hasta llegar a una casa tranquila, donde compartirían la cena de Pascua, una memoria de la libertad en Egipto. En la mesa, Jesús se sentó en el centro. El ambiente era solemne. Los discípulos hablaban en voz baja. Entonces Jesús se levantó, tomó pan, lo partió y con profunda emoción dijo: «Este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí». Luego alzó una copa de vino y se la ofreció. «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada por ustedes». Juan observaba cada movimiento con atención. Entonces Jesús miró alrededor de la mesa con tristeza en sus palabras: «Uno de ustedes me va a traicionar». Juan sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El impacto sacudió la sala. Los discípulos se miraron con preocupación. Pedro le hizo una seña a Juan para que preguntara. Con el corazón latiendo con fuerza, Juan se inclinó hacia Jesús y susurró: «Señor, ¿quién es?». Jesús respondió en voz baja: «Es aquel a quien le dé este pedazo de pan». Juan contuvo el aliento mientras Jesús mojaba el pan y se lo daba a Judas. Una oscuridad extraña brilló en los ojos de Judas. Momentos después se levantó y salió hacia la noche. Después de la cena, Jesús se levantó e hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Comenzó a lavarles los pies. El silencio llenó la habitación. Pedro intentó detenerlo, confundido e incómodo. «Señor, ¿tú vas a lavarme los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo», dijo Jesús con ternura. «Pero un día lo comprenderás». Pedro se resistió. «Jamás dejaré que me laves los pies». «Si no te lavo», dijo Jesús con firmeza, «no podrás ser parte de lo que estoy haciendo». En ese instante, Pedro cambió de actitud. «Entonces, no solo los pies, lava también mis manos y mi cabeza». Jesús sonrió y continuó. Uno por uno, lavó los pies de cada discípulo. Cuando terminó, se puso de pie y los miró con esa profundidad tan suya. «Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, lo soy. Así que si yo, su Maestro y Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros». A Juan se le hizo un nudo en la garganta. Esto no era solo una lección más, era una despedida. Esa noche, mientras la oscuridad cubría Jerusalén, Juan apoyó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Podía oír el latido de su maestro, constante, reconfortante. Ese sonido lo acompañaría el resto de su vida. Más tarde, caminaron juntos hacia el jardín de Getsemaní.
La luz de la luna se filtraba entre los olivos, proyectando largas sombras en el suelo. Al llegar al jardín, Jesús apartó a Juan, Pedro y Santiago. «Quédense aquí y velen conmigo», dijo. Jesús caminó un poco más, se arrodilló y comenzó a orar. Un viento frío movía las hojas. Juan vio caer el sudor del rostro de Jesús como gruesas gotas de sangre. Nunca lo había visto así, tan cargado, tan humano. Pero no pudieron mantenerse despiertos. El sueño los venció. Jesús volvió y los encontró dormidos. «Ni una hora pudieron velar conmigo». Juan se sintió avergonzado. Entonces se escucharon pasos rápidos y decididos. Sombras se movían entre los árboles. Un grupo de hombres armados apareció con antorchas iluminando el camino. Y al frente venía Judas. «Saludos, maestro», dijo Judas con frialdad, avanzando y besando a Jesús. El beso fue breve y cruel. La traición definitiva. Jesús no se apartó. Miró a Judas con profundo dolor. «Con un beso traicionas al Hijo del Hombre». En un instante los soldados se lanzaron para apresarlo. Pedro, furioso, sacó su espada. Sin dudarlo, atacó. Un sirviente del sumo sacerdote cayó al suelo, con sangre brotando de su oído. Juan lo reconoció. Era Malco. Pero Jesús levantó la mano. «Basta, Pedro, guarda tu espada», dijo con firmeza. Luego se arrodilló junto al hombre herido y tocó la herida con suavidad. En un instante, la sangre desapareció. La oreja de Malco estaba completamente restaurada. Los soldados quedaron paralizados, atónitos por lo que acababan de presenciar. Por un momento nadie se movió. Entonces Jesús rompió el silencio. ¿Han venido con espadas y palos a arrestarme como si fuera un criminal? Estuve con ustedes cada día en el templo y no hicieron nada. Pero esta es su hora, el momento en que las tinieblas toman el control. De pronto, todo estalló en caos. Los soldados apresaron a Jesús y el pánico dispersó a los discípulos en la noche. Juan sintió el impulso de huir como los demás. Su corazón latía con fuerza y el miedo lo invadía, pero no podía irse. No él. No ahora, así que oculto entre las sombras, siguió a distancia mientras los soldados se llevaban a Jesús. Pedro también los seguía, permaneciendo en la oscuridad, tratando de no ser visto. Llegaron a la casa del sumo sacerdote bajo el amparo de la noche. Pedro se detuvo fuera del portón, ansioso y dudoso, pero Juan logró entrar. La luz de las antorchas danzaba sobre las paredes, proyectando sombras largas y temblorosas sobre los rostros de los ancianos y líderes religiosos. Jesús estaba solo, rodeado, en el centro de su atención. Llevaron testigos, pero sus declaraciones se contradecían. Nada tenía sentido, pero el sumo sacerdote, Caifás, no buscaba la verdad. «¿No tienes nada que decir?», exigió. «Estos hombres te acusan». Jesús no dijo nada. Entonces Caifás levantó la voz. «Te ordeno por el Dios viviente, dinos con claridad, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios?». El silencio era espeso. Juan contuvo el aliento. Entonces Jesús respondió con voz clara y firme: «Tú lo has dicho, y desde ahora verán al Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios, viniendo sobre las nubes del cielo». La sala estalló. Caifás rasgó sus vestiduras con furia. «¡Blasfemia!», gritó. «¡Debe morir!». Los guardias se abalanzaron. Uno escupió a Jesús en la cara. Otro lo golpeó. Juan apretó los puños, lleno de impotencia. Aquel que había sanado a los quebrantados y resucitado a los muertos, ahora era golpeado como un criminal. Al amanecer, la sentencia era clara. Jesús sería crucificado. El cielo se volvió gris mientras los gritos de la multitud y los latigazos resonaban por las calles. Pero Juan no huyó, no se escondió. De los 12 fue el único que permaneció. Pedro, el que había jurado nunca abandonar a Jesús, había desaparecido. Los demás, los que caminaron con él durante 3 años, se habían ido.
Pero Juan se quedó. No estaba solo. A solo unos pasos estaba María, la madre de Jesús, silenciosa, firme, destrozada. A Juan le dolía el corazón al ver su dolor. Quería apartar la mirada, pero no podía. Jesús, ensangrentado y herido, cargaba su cruz por las calles. Cada respiración era un tormento, y aún así, en medio del sufrimiento, buscó con la mirada hasta encontrar a Juan. Y en ese momento de dolor insoportable, Jesús no pensó en sí mismo, sino en ellos. Miró a su madre, luego miró a Juan. «Mujer», dijo con voz entrecortada, «ahí tienes a tu hijo». Y a Juan, «ahí tienes a tu madre». Las lágrimas llenaron los ojos de Juan. Asintió en silencio. Desde ese día la llevó a su casa, la protegió, la cuidó como si fuera su propia madre. El cielo se oscureció aún más, la sangre caía desde la cruz, y entonces Jesús exclamó con su último aliento, «Consumado es». 3 días pasaron en dolor. Juan no podía dormir, no podía comer. El sonido de los clavos, el peso de la cruz, nada lo abandonaba. Su maestro, su amigo, se había ido, pero al 3er día todo cambió. María Magdalena irrumpió en la habitación, sin aliento, con los ojos abiertos de asombro. «La tumba está vacía», gritó. Juan se levantó de un salto. ¿Podía ser cierto? Pedro, atónito, salió corriendo. Juan lo siguió, corriendo con todas sus fuerzas. Los pensamientos le cruzaban la mente, pero nada importaba. Solo una cosa ardía dentro de él. Podía ser verdad. ¿Había resucitado Jesús? Juan corrió más rápido que Pedro y llegó primero a la tumba. La piedra estaba removida. Se detuvo, sin aliento. Pedro lo alcanzó y entró sin dudar. Juan lo siguió. Y allí estaba. La tumba estaba vacía. Las vendas que habían envuelto a Jesús estaban allí, dobladas con cuidado. Pero su cuerpo había desaparecido. Un escalofrío recorrió a Juan. En ese momento creyó. Aún no entendía todo, pero una cosa era segura. Jesús estaba vivo. No podía explicar cómo había ocurrido, pero Juan lo sabía sin la menor duda. Jesús estaba vivo. Esa noche, mientras Jerusalén estaba envuelta en tinieblas, los discípulos se reunieron con miedo detrás de puertas cerradas. De pronto, una luz llenó la habitación, y Jesús estaba entre ellos. Su maestro sonrió y dijo con dulzura, «La paz sea con ustedes». Todo se detuvo. Pedro cayó de rodillas. Santiago se cubrió el rostro. Jesús levantó las manos, mostrando las cicatrices que aún quedaban en sus palmas. Las heridas seguían allí, visibles. «Así como el Padre me envió a mí», dijo, «ahora yo los envío a ustedes». Luego sopló sobre ellos y dijo, «Reciban al Espíritu Santo». Juan sintió algo recorrerle el cuerpo, calor, vida, una energía que lo encendía por dentro. No era un sueño. Jesús realmente había regresado de la muerte. En los días que siguieron, la alegría de la resurrección llenó sus corazones. Pero aún quedaba una pregunta: ¿qué vendría ahora? Una mañana Pedro miraba el lago y dijo, «Voy a pescar». Juan lo observó de cerca. Conocía bien esa mirada. Inquietud, un anhelo por lo conocido. Así que todos lo siguieron. Subieron a la barca, lanzaron las redes al mar como tantas veces antes, pero toda la noche no sacaron nada. Entonces, justo cuando la primera luz del amanecer cruzó el agua, una voz llamó desde la orilla, «Amigos, ¿tienen algo de comer?». Juan entrecerró los ojos hacia la costa. Había una figura de pie allí. «No», respondió Pedro. La voz contestó con un tono lleno de calidez, «Prueben del lado derecho de la barca, allí encontrarán». Había algo en esa voz. Tocó una fibra profunda en Juan. Un escalofrío le recorrió la espalda. Obedecieron y de repente las redes se llenaron. Los peces forcejeaban en el agua, casi haciendo volcar la barca por el peso. Entonces Juan lo supo. «Es el Señor», susurró. Pedro no esperó ni un segundo.
Se lanzó al agua y nadó con fuerza hacia la orilla. Cuando todos llegaron, encontraron a Jesús junto al fuego. Ya había pan y pescado cocinándose. Él les había preparado el desayuno. Durante 40 días, Jesús se apareció una y otra vez a sus discípulos. Una y otra vez les demostró que estaba verdaderamente vivo. Hablaba con ellos, comía con ellos, les enseñaba. Cada momento estaba lleno de asombro. Juan se aferraba a cada palabra, sintiendo que se acercaba el día en que su misión comenzaría por completo. Finalmente llegó ese día. Jesús los llevó a una colina a las afueras de Jerusalén. Una brisa suave movía los olivos, mientras la luz de la mañana cubría las colinas de Judea. Los discípulos permanecieron inmóviles. Algo en el aire les decía que ese momento lo cambiaría todo. Jesús los miró y habló. No necesitan saber cuándo el Padre ha dispuesto las cosas, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Luego, mientras el viento aumentaba, Jesús levantó las manos y comenzó a elevarse. El corazón de Juan latía con fuerza mientras lo observaba. Jesús ascendía más y más alto, hasta que una nube lo envolvió y ya no se lo pudo ver. Nadie se movió. Permanecieron allí, congelados por el asombro. Entonces aparecieron 2 hombres vestidos de blanco radiante y preguntaron, «Hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado al cielo delante de ustedes, volverá tal como lo han visto irse». Un estremecimiento recorrió a Juan. Jesús volvería, pero por ahora les tocaba a ellos continuar su misión. Regresaron a Jerusalén y se reunieron en el aposento alto. Juan, los demás discípulos, las mujeres que habían seguido a Jesús y María, su madre, todos esperaban juntos. Los peregrinos llenaban la ciudad para la fiesta de Pentecostés. Las calles estaban abarrotadas, ruidosas, pero adentro los discípulos esperaban en silencio, orando, esperando, confiando. No sabían cuándo ni cómo, pero se aferraban a la promesa de Jesús. El poder vendría. Y de repente llegó. Un sonido ensordecedor, como un viento huracanado, recorrió toda la casa. Llenó cada rincón con fuerza. Aparecieron llamas, lenguas de fuego flotando sobre sus cabezas, pero ese fuego no quemaba, daba vida. En un instante todo cambió. El miedo desapareció. La tristeza se desvaneció. Era como si el mismo aliento del cielo hubiera entrado en sus cuerpos. Fueron transformados, sus bocas se abrieron, pero las palabras que salían no eran suyas. Lenguas comenzaron a fluir de ellos que jamás habían aprendido. Juan miró a su alrededor asombrado. Pedro hablaba en egipcio, Santiago gritaba en parto y él mismo hablaba latín con fluidez, aunque nunca había aprendido ni una palabra. Proclamaban la grandeza de Dios en cada idioma. La noticia se esparció rápidamente. Muy pronto, toda la ciudad se dio cuenta de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Desde las calles de abajo, muchos habían oído el estruendo, y una multitud se reunió fuera de la casa, atraída por la curiosidad y el asombro. Hombres y mujeres de todos los rincones del imperio se detenían, atónitos, mirando hacia arriba sin poder creer lo que veían. Los que hablaban eran galileos, hombres comunes, pescadores sin educación, y sin embargo, cada persona escuchaba sus propias palabras en su lengua natal. ¿Cómo es posible esto?, murmuraban entre ellos. ¿No son estos galileos? ¿Cómo pueden hablar nuestros idiomas con tanta fluidez? Algunos estaban maravillados, otros confundidos, unos pocos se burlaban riéndose. «Seguramente están borrachos», dijo uno con desprecio, pero entonces Pedro se puso de pie. Lleno del Espíritu Santo, su voz se alzó por encima del ruido. «Escúchenme», declaró, «no estamos borrachos como creen.
Lo que están presenciando es el cumplimiento de la profecía que habló el profeta Joel. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Pedro habló con valentía y fuego. Les recordó las Escrituras, les habló de Jesús, el Mesías que ellos rechazaron, el que fue crucificado y sin embargo resucitó. Sus palabras no solo se escuchaban, penetraban como relámpagos en los corazones de los oyentes. Un silencio profundo envolvió a la multitud. Los ojos se agrandaron, los corazones se quebraron. Muchos fueron abrumados por la convicción. ¿Qué debemos hacer?, clamaban. Y Pedro respondió con claridad: arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ese mismo día, 3,000 almas fueron bautizadas, y en ese momento nació la iglesia. La luz dorada de la tarde se filtraba entre las columnas del templo en Jerusalén. El murmullo de los peregrinos se movía por los patios como olas. Juan caminaba junto a Pedro, conscientes ambos de la misión que Jesús les había encomendado. Lo habían visto resucitado, llevaban el Espíritu dentro de ellos. A la hora de la oración de la tarde, las 3 se acercaron a la puerta llamada Hermosa. Entonces una voz gritó desde el suelo: «Por favor, ten misericordia, lo que puedas darme». Era un hombre lisiado de nacimiento sentado con la mano extendida. Juan se detuvo y lo observó de cerca. Lo había visto antes, siempre estaba allí, dependiendo de la bondad de los demás. Pedro se detuvo también y dijo: «Míranos». El hombre levantó la cabeza esperando algunas monedas, pero Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina». Entonces Pedro extendió la mano, lo tomó y lo levantó. Inmediatamente la fuerza llenó sus piernas. Huesos que nunca lo habían sostenido ahora se mantenían firmes. Dio un paso, luego otro, y después corrió. Saltaba en el aire, gritando alabanzas a Dios. El templo estalló en asombro y confusión. Multitudes corrieron hacia ellos. Pedro alzó de nuevo la voz: «Pueblo de Israel, ¿por qué se sorprenden? ¿Por qué nos miran como si por nuestro poder hubiéramos hecho caminar a este hombre? No, esto ocurrió por el poder del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, quien ha glorificado a su siervo Jesús». Juan recorrió con la mirada los rostros de la multitud. Muchos de ellos habían gritado antes para que crucificaran a Jesús. «Ustedes lo entregaron», continuó Pedro, «pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos». Los fariseos ya los estaban observando. No pensaban quedarse de brazos cruzados. Los guardias del templo llegaron y arrestaron a Pedro y Juan, llevándolos ante el Sanedrín, el mismo consejo que había condenado a Jesús. El sumo sacerdote golpeó su bastón y gritó: «¿Con qué autoridad hacen estas cosas?». Pedro no se inmutó. «Si hoy nos interrogan por haber sanado a un hombre enfermo, entonces escuchen bien. Este hombre está sano por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó». Las palabras golpearon fuerte. Algunos del consejo habían estado en el juicio de Jesús. Uno le susurró a otro: «¿Qué haremos? Todos en Jerusalén saben que este milagro ocurrió. No podemos negarlo». El sumo sacerdote se levantó y ordenó: «No vuelvan a hablar en ese nombre jamás». Los guardias se acercaron, pero Pedro respondió sin temor: «Juzguen ustedes mismos si es justo obedecerlos a ustedes en lugar de a Dios, pero nosotros no podemos callar. Hablaremos de lo que hemos visto y oído». El consejo quedó en silencio. No podían castigarlos sin provocar una revuelta. Así que los dejaron ir. Pero el mensaje ya se estaba extendiendo más allá de Jerusalén. La noticia llegó a Samaria, donde muchos ya habían creído en Jesús, aunque aún no habían recibido al Espíritu Santo.
Pedro y Juan fueron enviados para ir hasta ellos. El camino era largo, pero Juan no se quejó. Había aprendido a seguir a donde Dios lo guiara. Cuando llegaron, encontraron una comunidad de fe sincera, hambrienta, preparada, esperando. Pedro levantó las manos. Juan lo acompañó. Oraron, y el cielo respondió. El Espíritu Santo descendió sobre los samaritanos tal como había ocurrido en Jerusalén. Un fuego sin llamas ardía en sus corazones. El mismo poder, la misma presencia, los llenó por completo. Aquellos que antes eran despreciados, ahora eran familia. Y desde ese día, Juan supo que su vida ya no le pertenecía. Era ahora un instrumento para el propósito de Dios. Ya no había muros, ya no había fronteras. El reino de Dios estaba rompiendo cada límite. El tiempo pasó, pero la misión nunca se detuvo. Juan permaneció en Jerusalén, convirtiéndose en uno de los pilares de la iglesia naciente. Junto a Pedro y Santiago, ayudaba a guiar y fortalecer a la creciente comunidad de creyentes. A medida que la iglesia crecía, también crecía la oposición. Juan había visto la presión desde el principio, los arrestos, las amenazas de los líderes religiosos, las ejecuciones. Pero ahora había surgido un nuevo peligro. Herodes Agripa I. Era rey de Judea, nieto de Herodes el Grande y deseoso de ganar el favor de la élite judía. ¿Y qué mejor manera de agradarlos que silenciando a los seguidores de Jesús? Un día, una noticia golpeó a Juan como un puñetazo en el pecho. Su hermano Santiago, el mismo que había dejado las redes a su lado para seguir a Jesús, había sido arrestado. Juan buscó desesperadamente una forma de intervenir, pero ya era demasiado tarde. Herodes había tomado su decisión. Santiago sería ejecutado. La noticia llegó durante las largas horas de la noche. La mañana trajo la confirmación. Santiago había sido asesinado a espada. Algo se quebró profundamente dentro de Juan. Era un dolor que jamás había conocido. Perder a su hermano, su compañero más cercano, dejó un vacío inmenso en su alma. Ese día, Juan entendió por completo lo que significaba seguir a Cristo. Significaba dolor, sacrificio y sangre. Pero incluso en su duelo, Juan no retrocedió. No huyó ni guardó silencio. Permaneció en la ciudad, convirtiéndose en un pilar para los que tenían miedo de hablar. Su fe, lejos de debilitarse, se volvió más firme que nunca. Sabía que la muerte de Santiago, como la de Esteban antes, no era el final, sino la semilla de algo imparable. Con los años, más hermanos en la fe fueron tomados. Pedro fue crucificado en Roma, Pablo ejecutado por decapitación, Santiago, el hermano de Jesús, fue apedreado. Uno por uno, los apóstoles fueron desapareciendo. Juan permaneció, el último testigo ocular. Dejar Jerusalén no fue fácil. Era el lugar donde había caminado con el Mesías, donde había estado al pie de la cruz, donde había sentido caer el fuego del Espíritu. Pero Dios lo llamaba a otro lugar. Viajó a Éfeso, una de las grandes ciudades del Imperio Romano, en el corazón de Asia Menor. Las iglesias allí eran jóvenes y crecientes, pero necesitaban guía y sabiduría. Y Juan, que había visto al Señor con sus propios ojos, se convirtió en su pastor, su guía. En Éfeso todo era distinto. Era un lugar de comercio, ídolos y templos enormes dedicados a Artemisa. Pero Juan no tenía miedo. Hablaba con valentía sobre la verdad, la unidad y el amor. Recordaba al pueblo las enseñanzas de Jesús y les advertía: se levantarán voces falsas, permanezcan firmes en la verdad, sean fieles a lo que les enseñé. Las iglesias se multiplicaron, nuevos creyentes surgieron, generaciones llegaron a la fe y en medio de todo, Juan, ya anciano, pero fuerte en espíritu, seguía preservando el corazón de Cristo en la iglesia creciente. Pero sabía que quedaba una última tarea. Tenía que escribir.
Los otros relatos del Evangelio, Mateo, Marcos y Lucas, ya circulaban. Habían registrado con cuidado los milagros y enseñanzas de Jesús. Pero Juan había estado más cerca del Señor. Había visto la luz en la cima de la montaña. Había escuchado el último aliento de Jesús en la cruz. Había recostado su cabeza sobre su pecho en la última cena. Él era el discípulo amado. Y ahora, al final de su vida, tomó la pluma. No comenzó con genealogías ni con el pesebre. Comenzó en el principio de todo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan no solo quería contar lo que Jesús había hecho, quería que todos entendieran quién era realmente, el Hijo de Dios, la luz del mundo. Escribió sobre maravillas y señales, capturó la profundidad de las enseñanzas de Cristo. Pero más que nada, escribió sobre el amor, porque Juan comprendía algo profundo. Dios no era solo creador ni solo juez. Dios es amor. Línea por línea, su evangelio daba testimonio de esa verdad. Y cuando terminó, dejó la pluma, creyendo que había cumplido su llamado. Lo que Juan aún no sabía era que le esperaba un último viaje. Era el año 81 después de Cristo. Una nueva ola de persecución había comenzado. Aunque el emperador Nerón ya había desatado una violencia terrible años atrás, el gobernante actual, Domiciano, intensificó la furia. Ahora los cristianos eran vistos como enemigos del imperio. Se negaban a adorar al emperador. Eran culpados de desastres, revueltas y desgracias. Y Juan, ya anciano, el último apóstol vivo, padre espiritual de las iglesias en Asia Menor, se había vuelto demasiado importante para ser ignorado. Tenían que silenciarlo. Una noche, antorchas iluminaron las calles de Éfeso. Soldados romanos llegaron a la casa donde Juan se hospedaba. Las llamas titilaban contra los muros, proyectando sombras largas. Los creyentes intentaron advertirle, pero Juan no huyó. Siempre había sabido que este día llegaría. Cuando los soldados lo ataron con cadenas, Juan no mostró temor. Recordaba las palabras de Jesús: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Ahora esas palabras se volvían su realidad. Fue llevado a bordo de un barco y enviado a Roma, el corazón del imperio. Una ciudad coronada de templos, donde estatuas de César vigilaban cada rincón. Al llegar, Juan fue llevado al Coliseo. La arena rugía de ruido, las gradas estaban llenas. Soldados, esclavos y ciudadanos romanos habían venido por sangre. En el centro de la arena estaba el anciano apóstol. Los espectadores gritaban, se burlaban. Los sacerdotes paganos se inclinaban con ansias. Ese era el hombre que predicaba sobre un solo Dios, que afirmaba que Jesús de Nazaret había resucitado. El verdugo dio la señal. Los soldados rodaron un enorme caldero lleno de aceite hirviendo. La superficie burbujeaba violentamente. Juan no dijo nada. Sus labios se movían en oración silenciosa. Entonces lo bajaron al interior. Pero el aceite no lo dañó. Su piel no se quemó. No gritó. Permaneció allí, intacto. Gritos de asombro llenaron la arena. Los soldados retrocedieron. El verdugo quedó paralizado, pálido y tembloroso. El emperador Domiciano, furioso de que la muerte había fallado, gritó: «Exílienlo, sáquenlo de Roma». Si no podían matarlo, lo borrarían, así que lo enviaron a la isla rocosa y árida de Patmos, un lugar olvidado para gente olvidada. Pero lo que el imperio quiso usar para silenciar, Dios lo usó para revelar. Patmos era dura, los vientos del mar aullaban, el sol abrasaba de día y el frío mordía de noche. Juan, ya anciano, caminaba por las costas en soledad, sus oraciones resonando en los cielos vacíos. Era el último apóstol, el testigo final. Y un día, mientras oraba en el día del Señor, algo cambió. Una voz como trompeta rompió el silencio. «Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último». Juan se volvió.
y allí estaba Jesús. Pero no como lo recordaba, vestido con un manto y un cinturón de oro sobre el pecho. Sus ojos ardían como fuego, su rostro resplandecía con la intensidad del sol en su punto más alto. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Juan cayó al suelo, abrumado, como muerto, pero una mano tocó su hombro. «No tengas miedo, Juan, soy yo, el que vive. Estuve muerto, pero mira, estoy vivo por siempre y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro». Juan temblaba. Era su maestro, ahora revelado en gloria. Jesús dijo: «Escribe lo que ves, envíalo a las 7 iglesias». Y Juan obedeció. Su mano, aunque envejecida y cansada, comenzó a escribir todo lo que el Señor le mostró. Mensajes llenos de advertencia, esperanza y promesas. Cada carta era un llamado a mantenerse fiel, incluso cuando el mundo se derrumbaba. Pero eso solo era el principio. De repente, el cielo se abrió ante él, y una voz llamó: «Sube acá y te mostraré lo que pronto debe suceder». Llevado en el Espíritu, Juan vio el trono de Dios, rodeado de truenos, luz y fuego viviente. Alrededor del trono estaban sentados 24 ancianos, vestidos de blanco, con coronas de oro sobre sus cabezas. 4 seres vivientes, uno semejante a un león, otro como un becerro, uno con rostro humano y otro como un águila en vuelo, clamaban día y noche: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Juan cayó de rodillas. La visión era abrumadora. Entonces vio un rollo en la mano de Dios, sellado con 7 sellos. Un ángel poderoso clamó con voz fuerte: «¿Quién es digno de abrir el rollo?». Un silencio cubrió el cielo. Nadie se presentó. El corazón de Juan se rompió, lloró desconsoladamente. Si nadie podía abrir el rollo, no habría redención, no habría justicia, no habría esperanza. Entonces una voz proclamó: «No llores». Juan alzó la vista. Allí estaba el Cordero, degollado, pero vivo. Era Jesús. Avanzó y tomó el rollo de la mano del Padre, y en ese instante el cielo estalló en alabanza. Incontables ángeles, ancianos y redimidos, clamaron al unísono: «Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir poder, riquezas, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza». Juan secó sus lágrimas. La esperanza había regresado. Pero entonces el Cordero rompió el primer sello y comenzó el juicio. El primer sello liberó un caballo blanco, un falso salvador, un engañador enviado para conquistar. El segundo sello soltó un caballo rojo, la guerra extendiéndose por toda la tierra. El tercer sello trajo un caballo negro, hambre y escasez devorando las naciones. El cuarto sello se abrió y apareció un caballo pálido, la muerte, y tras ella, la peste. El mundo se deshacía. Juan temblaba. Nunca había presenciado algo tan aterrador, tan vasto, y sin embargo, la visión continuaba. Cuando se abrió el quinto sello, vio las almas de los mártires, los que habían muerto por su fe, clamando debajo del altar, pidiendo justicia. Con el sexto sello, el cielo se oscureció, el sol desapareció, la luna se volvió roja como sangre y la tierra tembló con violencia. Entonces se abrió el séptimo sello y el cielo quedó en silencio. Ni un sonido ni un suspiro. El silencio era ensordecedor. Y entonces vinieron las trompetas. Uno a uno, 7 ángeles alzaron sus trompetas. Cada toque liberaba nuevas olas de destrucción. Granizo y fuego cayeron del cielo, el mar se convirtió en sangre, montañas se derrumbaron y las estrellas cayeron como antorchas encendidas. La tierra se sacudía, el aire se volvió venenoso, la gente jadeaba por respirar, las naciones cayeron de rodillas, pero no en arrepentimiento. Sus corazones seguían endurecidos, demonios fueron liberados sobre el mundo. Ya no era una guerra física, era espiritual.
La gran batalla entre la oscuridad y la luz había comenzado en su plenitud. En medio de tanta destrucción, Juan vio algo aún más perturbador. Desde las profundidades surgió una bestia monstruosa, poderosa, como nada que hubiera imaginado. Era el anticristo, el gobernante final, el gran engañador que se alzaría contra Dios mismo. Y Juan vio el número que lo marcaba, 666. Vio la caída de Babilonia, el gran símbolo de corrupción y orgullo. Ardía en llamas, sus torres colapsaban. El mundo se inclinaba ante el mal y aplaudía. Pero entonces todo cambió. El cielo se abrió otra vez, y lo que Juan vio a continuación le hizo estremecer. No de miedo, sino de asombro, un caballo blanco. Pero este no era el impostor de la visión anterior. Este era el Rey verdadero. Jesús había regresado. No como el cordero manso, sino como el león rugiente. Sus ojos ardían como fuego. En su cabeza había muchas coronas, y en su manto estaba escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Los ejércitos del cielo lo seguían. Las naciones se reunieron para la guerra. Los reyes de la tierra se prepararon. Pero no hubo batalla. No hubo enfrentamiento. Con una sola palabra que salió de su boca, los ejércitos fueron derrotados. El mal cayó ante él. Satanás fue capturado, encadenado y arrojado al abismo. Su dominio fue destruido, y en su lugar, el reino de Cristo fue establecido sobre la tierra. Los ojos de Juan se llenaron de lágrimas mientras se desplegaba la visión final. Vio un cielo nuevo y una tierra nueva, sin mancha de pecado ni sombra de muerte. Las cosas antiguas habían pasado. Vio la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo como una novia adornada para su esposo. Pura, radiante, eterna. Dios habitaba entre su pueblo, y Él mismo enjugaría toda lágrima. Ya no habría más tristeza, ni más muerte, ni más dolor. Entonces Juan escuchó una voz clara y hermosa que decía: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Y supo, cada palabra que Jesús había pronunciado era verdad. Cada promesa se había cumplido. La historia de la creación no terminaba en ruina, terminaba en restauración, no con desesperación, sino con gloria. Jesús, el Alfa y la Omega, había vencido. El mal había sido destruido para siempre, y ahora todos los que creían en Él vivirían con Dios por la eternidad. Juan permanecía allí abrumado. Su mano, envejecida y temblorosa, se extendió para tomar el rollo, y escribió. Las visiones habían sido demasiado vastas, demasiado magníficas, a veces gloriosas, a veces aterradoras. Pero Juan sabía que debía escribir cada palabra. Las iglesias dispersas en Asia Menor necesitaban saber lo que él había visto. El mundo entero necesitaba saberlo, porque ahora entendía. La historia tenía un destino, y no era desesperación ni destrucción. Era victoria, la victoria de Cristo. La revelación seguía, los sellos se abrirían, las trompetas sonarían, el juicio vendría, la tierra temblaría, pero al final Jesús reinaría. Y la tarea de Juan era clara. Ese mensaje no era solo para él, era para cada generación, para todos los pueblos, para siempre. Así que escribió, registró todo lo que había visto, y con eso, el último apóstol vivo cumplió su misión sagrada. Una brisa del mar Egeo acarició su rostro cuando el barco atracó en el puerto de Éfeso, después de años de exilio en Patmos, años de soledad, visiones y comunión con el cielo. Juan finalmente volvía a casa. Domiciano, el emperador que lo había desterrado, había muerto. En el año 96 después de Cristo, su sucesor, Nerva, permitió el regreso de los exiliados. Los creyentes en Asia Menor lo recibieron con lágrimas y brazos abiertos. Los ancianos de las iglesias lo abrazaron.
Los cristianos más jóvenes lo miraban con asombro. Él era el último testigo vivo de Jesucristo. Juan no se detuvo. Siguió enseñando, guiando, edificando la iglesia. Los tiempos eran difíciles. La mentira se había infiltrado en la fe. Algunos negaban que Jesús fuera el Hijo de Dios. Otros torcían el Evangelio hasta hacerlo irreconocible. Juan no podía quedarse en silencio, así que tomó la pluma una vez más. No para describir visiones celestiales, sino para hablar directo al corazón. Escribió 3 cartas más. En un Juan derramó su alma con fuego y ternura. Dios es amor. Advirtió que el amor sin acción es falso. Si decimos que amamos a Dios, pero odiamos a nuestro hermano, somos mentirosos. En 2 Juan, instó a los creyentes a estar alerta contra el engaño, especialmente de aquellos que negaban que Jesús había venido en carne. En 3 Juan, escribió personalmente a Gayo, alentándolo a mantenerse firme y señalando a quienes estaban dañando la iglesia desde dentro. Aún en su vejez, la voz de Juan no se apagó. Resonaba con claridad y convicción, y a través de todo un mensaje nunca cambió: el amor. El amor era el fundamento de la verdad, el latido del Evangelio, el mandato del Salvador con quien había caminado. Los años siguieron pasando. Los pasos de Juan se volvieron más lentos, su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu seguía firme y aún enseñaba, aún amaba. Aún se mantenía en pie como el testigo final de un hombre que cambió el mundo. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Cordero, el León, el Rey resucitado. Su cabello se volvió completamente blanco, sus manos temblaban con la edad y sus piernas ya no lo sostenían. Pero dentro de él el fuego seguía ardiendo. Ya no podía caminar hacia las reuniones, así que otros lo levantaban con cuidado, lo cargaban con ternura. Y cada vez, cuando los creyentes se reunían y el silencio llenaba la sala, él alzaba la voz con suavidad, siempre diciendo las mismas palabras: ámense los unos a los otros. Al principio todos escuchaban con profunda reverencia, pero con el tiempo, al oír la misma frase una y otra vez, algunos comenzaron a preguntarse por qué nunca decía otra cosa. Un día, un discípulo finalmente le preguntó: «Maestro, ¿por qué siempre dices lo mismo?». Juan sonrió. Sus ojos, llenos de años y gracia, brillaban con bondad. «Porque», respondió, «ese es el mandato del Señor, y si viven conforme a él, eso basta». Los días pasaron. Las semanas se convirtieron en meses, y luego, una noche tranquila, el anciano cerró los ojos. El último testigo vivo de Jesús había partido. En paz, con dulzura, la era de los apóstoles había llegado a su fin, pero su mensaje no murió. Todavía resuena hoy. Ámense los unos a los otros. Si esta historia de Juan te conmovió, no te pierdas la historia de Job, el hombre cuya fe soportó las pruebas más grandes en toda la Escritura. Déjanos un comentario y dale me gusta a este video para que la vida y el mensaje del último apóstol lleguen a más corazones. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.